Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Pues quiero compartirles un poco acerca de mis investigaciones, acerca de el calendario prehispánico, un poquito en relación con el ciclo del maíz, pues es algo que yo he visto poco realmente y pues me he abocado mucho a desarrollar este tema. Me gusta mucho, me intriga mucho, porque pues habitualmente yo he visto pues muchos estudios acerca del calendario basados pues en los textos de los cronistas, en los textos de los frailes, en todas las fechas históricas, digamos, que se llegaron a documentar quizás. Pues yo de pronto no siento que sea algo que sea de pronto muy confiable, porque pues de pronto eran personas que pues quizás estuvieron en el momento, quizás no hay forma de tener una certeza acerca de la veracidad de las fechas que de pronto se brindan en los manuscritos. Y yo pues más bien me he abocado un poquito más a estudiar los ciclos naturales, sobre todo pues el maíz, que es realmente pues la base de la alimentación de nuestros antepasados. Es algo bien especial y pues es para mí una piedra angular, me parece, en la cuestión del calendario antiguo. Y también me he enfocado un poquito también en los aspectos meteorológicos, en los aspectos climáticos, que también tienen mucho que ver. Hay muchas cosas que son importantes desde el punto de vista de la climatología, de los cambios en la naturaleza. Pues es algo obvio, me parece, perdón. Pues primero quiero hacer un pequeño recuento de las veintenas acerca de las festividades que hacían en cada una de estas veintenas, los rituales, los ritos, muy breve, pero sobre todo enfocándome en las deidades y en lo que esto puede estar representando, porque de pronto los frailes o los estudiosos nos hablan acerca de los ritos, nos hablan acerca pues, de fiestas muy fastuosas, de cosas a veces muy terribles, que ellos pues quizás consideraban de otra forma, pero a veces no nos hacen explícito lo que realmente están tratando de significar a través de estos rituales. A veces, pues los estudiosos lo toman de una forma muy literal y no ven lo que está tratándose de representar de una forma metafórica en estos rituales. Y bueno, empezamos en la veintena Atcahualo, que es en muchas versiones de la interpretación o del estudio de los calendarios antiguos, se considera la primer veintena. Hay otras teorías, digamos, que piensan que la primer veintena era Tlacaxipehualistle, incluso Antonio Caso, por ejemplo, decía que era Izcalli. Pero vamos a considerar las noticias de Fray Bernardino de Sahagún, que me parece que es la persona que estudió con mayor profundidad y con mucha más información realmente acerca de este calendario antiguo. Y bueno, nos dicen que de pronto que esto significa probablemente agua dejada, de at, agua, y cahualo es ser dejado, algo que es dejado. Hay quien lo interpretan como lo que deja el agua, o yo pienso más bien que es el agua dejada, pensando
probablemente que las corrientes de agua en esta época, que es más o menos pues por ahí de febrero se considera, dependiendo también de la cuenta, ¿verdad? Hay muchas cuentas, dicen hay quien dice que están en marzo más bien, hay quien dice que está más bien en enero, hay unas cuentas por ahí de la colonia que pues afirmaban que el año empezaba en enero, pero bueno, considerando pues probablemente en febrero, como lo dice Sagún da una fecha de inicio del año del 2 de febrero, pero de aquel entonces, ¿no? En la época de la colonia, de los inicios de la colonia, exactamente después de la conquista, él nos habla de una fecha del 2 de febrero, y nos da dos fechas en dos momentos diferentes. Al parecer, primero él dijo que le dijeron que el 6 de febrero, luego ya corrige y dice que el 2 de febrero. Pero bueno, más o menos por ahí. La firma en febrero, 2 o 6. Sin embargo, son fechas julianas. Y en 1582 se hace la reforma gregoriana en la que se aumentan 10 días porque pues se había estado contando mal el tiempo allá en Europa, se habían estado contando los bisiestos cada 4 años y pues esto no se sabía, realmente no sabían ellos. Ellos consideraban que estaban haciendo la cuenta del tiempo de la forma apropiada, pero en realidad se les fue acumulando un error porque pues realmente no se aumenta, digamos, que el tiempo un día a cada 4 años, que es el bisiesto, ¿no? Realmente eso no ocurre con el sol, sino que el sol realmente no está aumentando tanto como un día, sino un poquito menos, ¿verdad? Es un poquito menos, son pues como 23 horas y fracción, y entonces está habiendo un error y ese error se les acumuló durante varios siglos allá, pues en Europa, y ya cuando en 1582 los astrónomos observaron el sol y dijeron, es que el equinoccio ocurrió tal día, y hace tantos siglos se hizo un concilio y dijeron que el equinoccio va a ocurrir otro día, y ya lo calculamos y vemos que hay una diferencia de 10 días, que nuestro calendario ya se atrasó, ya está mal, y entonces vamos a tener que ajustarlo. Y entonces, pues tuvieron que hacer un salto de 10 días, el 4 de febrero, no, perdón, el 4 de octubre de 1582, se decidió que pues ese día sí iba a ser el 4 de octubre, pero que al día siguiente, en lugar de 5 de octubre, iba a ser el 15 de octubre ya, porque había que ajustar por esos 10 días perdidos. Y entonces, pues este es el ajuste gregoriano, y entonces, pues, Sagún nos dice que es el 2, digamos, la fecha más posterior que él da, y vamos a considerarla que es la correcta ahorita momentáneamente. Entonces, el 2 de febrero juliano realmente equivale más o menos, realmente es más o menos al 12 de febrero gregoriano, o sea, de nuestro calendario actual. Y digo más o menos porque el calendario gregoriano tampoco es exacto. También tiene ahí un error que también se está provocando a lo largo del tiempo. Y entonces, de pronto, allí va a haber variaciones, probablemente muy pequeñas, pero pues aproximadamente es correcto. Ahora, en esta primera veintena se veneraba sobre todo a Tlaloc y a los tlaloques. Entonces le hacían muchos ritos, se iban a las montañas a hacerle ofrendas y así. Después la segunda veintena, Tlacaxipehualistli, que significa desayunamiento de personas, y pues ahí hay pues muchas crónicas que hablan pues que de sacrificios y desollamiento de las personas, pero por ejemplo en el Borbónico, ¿dónde estás? Bueno, mejor aquí vamos a entrar acá está Tlacaxipehualistli. Entonces, según el Borbónico, esta es la imagen de la veintena de Tlacaxipehualistli,
y vemos a un personaje que está cargando a un niño, a un bebito, algo así, y bueno, lo está llevando a presentar ante, pues, parece un sacerdote de Xipetotec, y lo curioso es lo que trae aquí el niño. Parecen como una especie de honguitos, y aquí parece como una especie de, pues, como de granadas o de ayacasles, de sonajitas. Pero realmente, pues, lo que considero es que esto representa el pene del niño, sus testículos, y que realmente esta fiesta de Tlacachipegolistli era como una circuncisión, o más bien era una circuncisión, era un, un, una festividad pues netamente masculina, fálica, ¿verdad? Y era este ritual que también se les hacía a los niños para que pudiesen pues tener una mejor higiene finalmente y un mejor desempeño de su sexualidad, ¿verdad? Entonces, pues desde pequeñitos se les hacía esta ceremonia, este ritual, esta operación. Y era este sacerdote, Xipetote, que el encargado de hacer eso, y pues el prepucio es una piel, ¿verdad? Es una piel que hay que por ahí cortar para que se pueda estirar. Y así, pues él también trae una piel vestida. Entonces es una festividad fálica totalmente. Después la tercera veintena es Tosostontli, que significa pequeña velación. Ajá. Tosostli es velación y Tontli pequeño. Entonces, esta veintena la dedicaban muchos rituales a Coatlicue. Se hacían muchas festividades a la tierra y yo considero que realmente lo que pasaba aquí era no tanto quizá la siembra, sino más bien como el barbecho o la limpieza. Sí, yo aquí que quizás consideraría un poquito más la limpieza de los campos, de los campos de cultivo, pues de pronto había que deshiervar, había que un poquito remover la tierra para que tuviera un poquito de oxigenación, que no es bueno voltear la tierra, ¿verdad? Porque la tierra pues trae sus microorganismos, tiene ahí pues hongos, bacterias, todo esto, virus incluso, es todo un ecosistema allí microscópico, que es lo que le da pues nutrientes, ¿verdad? Finalmente lo hace fértil a la tierra. Si uno lo voltea, la tierra queda expuesta a la radiación ultravioleta del sol que mata todos estos microorganismos. Entonces no es bueno voltearla, pero sí es bueno así eh, aflojarla, ¿verdad? Aflojarla y de pronto pues ya deshiervarla también para que las plantas, otro tipo de plantas silvestres o lo que fuera, pues no vayan a competir con el maíz, que le vayan a hacer sombra, que le vayan a quitar nutrientes. Entonces hay que deshiervar y hay que remover la tierra para que esta tierra también se oxigene. Y también porque en una tierra muy compacta, el maíz no puede con facilidad pues enterrar su raíz y ir a profundidad. Y es que entre más profundo pueda ir la raíz, va a tener mayor acceso a lo que se le llama el manto freático o el nivel freático, que son estas aguas que están debajo de la tierra, ¿verdad? Están ahí en el subsuelo y de pronto el maíz va a ir a buscar esta agua para que cuando haya momentos en los que no llueva, pues pueda sobrevivir, ¿verdad? Que pueda sobrevivir varios días sin lluvia y por eso es importante que la tierra esté lo más suelta posible y mientras más profundo se pueda aflojar la tierra, es mucho mejor. A veces, pues a lo mejor es muy complicado, a veces los terrenos son muy duros, son muy difíciles y pues hasta donde se puede, ¿verdad? Finalmente el campesino va a tener que, pues, tener que, pues trabajar con lo que tenga, ¿verdad? Hay que afrontar que hay circunstancias que pues de pronto son quizás limitantes pero aún así uno tiene que sembrar porque pues, uno tiene que comer. Entonces, importante esta veintena de Tosostontli. Luego,
en la cuarta veintena se llama Hueytosostli, que significa gran velación. Huey es grande, Tosostli, velación. Entonces, la gran velación. Y en esta veintena se hacían pues ceremonias y pues mucha veneración a Centeo de Achicomecoatl. Ajá, centeot, pues es la mazorca de maíz o el maicito seco, ¿no? El maíz seco o la mazorca ya seca también, la que se cosecha, ese es el centeot. El centeot viene de centli, maíz, y teot, sagrado, entonces es el sagrado maíz, que teot, pues no es Dios, ¿verdad? No es un Dios, no es un humano, o un superhumano o alguien de forma humana que esté en otro lado y que esté allí ejerciendo poder sobre el mundo, ¿no? Sino que el maíz mismo es lo que es sagrado, ¿verdad? Se le presenta como en los códices como si fueran personitas, como si fueran pues como imágenes antropomorfas, ¿verdad? Se dice, pero no tanto porque se consideran así, porque se considerara que fueran como superhumanos. No es así. Se les ponían estas imágenes antropomorfas, digamos, de forma humana, porque nuestros antepasados se dieron bien cuenta, entendían muy bien que eran entidades conscientes, que eran entidades sensibles, que eran entidades con las que uno se podía comunicar, así como se comunica uno con una persona. No es que uno los considerara de forma humana realmente, sino que realmente uno los aceptaba como sus iguales. Y así vamos a ver, por ejemplo, la imagen de Chalchihuiticue, el agua, como una mujer, ¿verdad? Con su faldita de jade y todo, bien bonita, pero no es que pensaran que hubiese una diosa o una mujer que controlara el agua, no, sino que el agua era una entidad consciente con la cual nos podíamos comunicar, así como nos comunicamos con otras personas. Entonces, ellos consideraban a todas las fuerzas de la naturaleza, todos los fenómenos de la naturaleza, los consideraban como sus iguales, como entidades conscientes, inteligentes, sensibles, ajá, y pues así por eso los dibujaban en los códices. Y bueno, Chicomecoatl significa 7 serpientes. Chicome es 7 y Coat serpiente. Y pues ella es la guardiana realmente de las milpas. ¿Por qué? Porque las serpientes, aquí está la serpiente en Chicomacoat, pero también aquí en Coatlicue, aquí también se hacían honras a las serpientes, porque las serpientes protegen a la milpa, protegen a los campos, a los cultivos, a los granos, a las semillas, porque las serpientes se comen a los roedores. Entonces, nuestros antepasados, nuestras antepasadas no iban al campo y mataban serpientes. O sea, no, ellos eran muy observados, eran muy listos, ¿no? Ahora, pues sí, la gente va y mata serpientes pues en partes, ¿no? Hay todavía gente que sí las respeta y las sabe muy importantes, pero hay gente que ya no, ya perdió totalmente y va y mata las serpientes. A mí me tocó ver eso. Y no, pues las serpientes son súper importantes y iban y les daban ofrendas, ¿no? Y pues a lo mejor era una cascabel, ¿verdad? Pero aún así, pues ellos la respetaban y pues simplemente le daban la vuelta, pues ellos sabían respetarla y al momento de respetarla, pues se hacían también respetar, ¿verdad? Porque no se metían en su espacio y pues así, pues no les pasaba nada. No nos pasa nada si no nos metemos en su espacio. Pero, y bueno, aquí les digo, Coatlicue también, ¿no? Coatlicue, pues son su falda serpientes. Y Chicomecoatl es 7 serpientes. Entonces, está muy presente ahí la serpiente o las serpientes en la milpa, en el cultivo. Pero Chicomecoatl específicamente
se va a presentar más bien como la planta de maíz en sí. Y eso lo vemos ya acá, pues lo vemos en varias veintenas, pero sobre todo en esta veintena que es la de Ochpanisli. La veintena de Ochpanisli, que vamos a ver después, pues es la fiesta de la mazorca cuando ya se logró, ya cuando el maíz alcanzó su madurez máxima, ya el grano ya no es un elote, ya no se puede comer, ya no está blandita, sino que ya está dura, aunque esté fresca, pero ya está dura, ya está bien madura. Y entonces le hacían esta ceremonia grandísima, la más importante realmente, porque de hecho aquí en el Borbónico abarca 2 láminas, cosa que es muy raro. A lo mucho, las otras veintenas a lo mucho tienen una lámina, pero otras incluso media lámina. Pero lo que es Ochpanisli tienen esta lámina y esta otra. Es así, pues abríanse el biombo y eran así las 2 láminas de Ochpanisli. Y este es Chicomecoat. Aquí siempre trae sus mazorquitas en la mano, a diferencia de Centeot. Centeot siempre las va a traer en la cabeza o en su espalda, así como si trajera un costalito de mazorcas en la espalda. Ese es Centeot, o en la cabeza las trae Centeot. Pero ella los trae en la mano porque realmente ella, Chicomecoat, es la planta de maíz. Ella realmente es la planta de maíz y las trae en su mano porque así, pues hagan de cuenta que mis brazos son las hojas del maíz y aquí trae las mazorquitas, ¿verdad? Entonces como que las trae ahí entre los brazos, entre las manos, pues así la representaban. Realmente está con las mazorcas en las manos, digamos, en sus bracitos, en sus hojitas, y las está regalando, ¿no? Las está dando, ¿verdad? Y por eso las trae en la mano, porque tener algo en la mano y mostrarlo es ofrecerlo, es regalarlo, es dar algo. Ajá, es una expresión corporal. Y así la representan a ella. Y si ven acá arriba están pues las hojitas del maíz, está la espiga del maíz acá arriba y están las mazorquitas y en sí toda ella es la planta del maíz. Chicomecoat es la planta del maíz. Yo pienso que se llamaba Chicomecoat porque tiene así pues muchas hojas, ¿verdad? Va saliendo una de un lado, luego de otra y así van alternaditas y pues son varias, ¿no? Pueden ser 7 de cada lado, ¿no? Porque sí son muchas, salen realmente los agrónomos, pues marcan los estadios del maíz según las hojas que le van saliendo, ¿verdad? Pero pueden ser fácil, pueden ser más de 10, depende también del desarrollo, si tuvo un buen desarrollo, por ejemplo, si llovió suficiente, si hubo suficiente nutriente en la tierra, pues va a crecer más alta, le van a salir más hojitas, pero si no, pues se va a quedar chaparrita, ¿verdad? No va a poder desarrollar muchas hojas. Y bueno, pues mientras más hojas, estas hojas pues van a producir la fotosíntesis, ¿verdad? Y la fotosíntesis pues va a producir todos los carbohidratos que se van a acumular en el almidón de los granitos de maíz. Entonces, ese es Chicomecoat y aquí se le veneraba. Probablemente se le invocaba para que viniera, ¿no? Porque finalmente también se veneraba a Centeot, que es el granito de maíz seco, el que se va a sembrar. Se va a ir a sembrar y entonces también se le invocaba a Chicomecoat para que este granito pudiese germinar y crecer y desarrollarse hasta transformarse en Chicomecoat. Realmente está habiendo ahí una transformación. Entonces, yo considero que esta veintena era la que dedicaban a la siembra, por esto de centeo. De hecho, el ritual, bueno, uno de los varios rituales que realizaban en esta veintena, era que a todas las jovencitas,
a las adolescentes, a las muchachitas, las adornaban como chicomecoat, y entonces estas mujercitas agarraban las mazorcas que estaban en los graneros y entonces pues iban en procesión por todo el Calpulli, por todo el pueblo, por toda la ciudad, y así hacían pues esta ceremonia de todas las mujercitas, pues pues como probablemente vírgenes todavía o así, ¿no? Todavía sin casarse, eh, para hacer este ritual muy importante, ¿no? Como de una invocación. Y entonces, pues no lo mencionan, realmente no lo mencionan en ninguna parte, en ninguna veintena, que se hiciera la siembra, pero yo siento que por lo mismo que se veneraba a Centeot, era que estas mazorcas que llevaban, pues eran las más bonitas de la cosecha pasada, y eran las mazorcas más bonitas y eran las que se habían reservado para la cosecha del año posterior, ¿no? Entonces, ya teniendo estas mazorcas de la cosecha anterior, las más escogidas, las más bonitas, las mejor dadas, pues entonces eran las que se tomaban para sembrarse. Por eso yo considero que aquí era realmente la fiesta de la siembra. Hay quien considera que más bien es acá, que es acá la siembra y que aquí ya está germinando el maíz, pero es que el maíz ya germinado ya no se llama centeo. Centeo se llama cuando es seco, cuando es seco. Ya cuando está germinando, pues ya tiene otros nombres. Por acá tengo, no, acá por ejemplo, pues ya aquí en la Huasteca veracruzana, por allá, que también se habla el náhuatl, aquí nos dan algunos nombres que le pueden dar a las plantitas, sobre todo cuando está germinando. Aquí está el inicio del crecimiento y pues aquí al tallito le dicen Tocuayoconetl. Tocuayoconetl. Conet es bebé. Cua es como comer, comestible, quizás. Y todo nuestro, todo nuestro bebito. Aquí no debería tener la tele, por si es posesivo, parece ser posesivo. Pero bueno, es nuestro bebecito. Entonces, pues ya va teniendo otros nombres. Toxiwit, acá lo tiene, como nuestra hierba, nuestra plantita. Tiene otros aquí, otros probablemente en Totonaco o en Huasteco, me parece, o está mezclado, porque aquí sí es como muy cercano, Toshibit a Toshiwit. Y así va teniendo otros nombres ya la planta, y realmente pues esta que está creciendo ya es propiamente Chicomecoat, que ya están saliendo sus serpientes. Aquí están sus serpientes, estas de aquí son sus serpientes. Por eso es la Chicomecoat. Y entonces así, yo pues no sé. Hay quien, les digo, quien piensa que aquí es la siembra y aquí ya está creciendo. Pero sí, centeo no es la plantita, centeo no es esto, sino es la semillita. Centeo se le llama ya sea la mazorca ya seca, de hecho, ya seca, porque incluso, ¿dónde lo puse eso? Está por aquí. Ajá. Sí, cuando la mazorca es todavía fresca, se le llama camáhuac. Y ya cuando está seca se le llama centli, que es por la que se siembra. El centli el centeo es el que se siembra. Y bueno, hay una discusión, aunque no varía mucho, ¿verdad? Es una veintena, son 20 días, que según esta cuenta, pues en marzo sí se hacen siembras y en abril también se hacen siembras, incluso hasta mayo. Y hay regiones que pueden hacer hasta junio, ajá, o hasta tal vez julio todavía. Como en Guerrero es muy común allá que las siembras sean muy tardías,
quizás por el clima, pienso yo, que ellos, de pronto a lo mejor si siembran antes, a lo mejor se les pudre, tal vez con las lluvias o algo. A lo mejor por eso ellos prefieren sembrar muy tardío para que ya la mazorca se dé en las últimas lluvias, ya a finales de octubre, ya para que en noviembre se seque bien. La otra es que también hay distintas especies de maíz, hay distintas, bueno, no especies, sino razas, ¿verdad? Se le llama razas o variedades, ¿no? O variantes, digamos, de maíz, porque hay los que tienen un periodo muy largo, muy prolongado, ajá, y entonces tardan así, pues varios meses, ¿no? Tardan varios meses, como unos 6 meses, de hecho, en dar mazorca, como unos 180 días, de hecho. Y hay los que tienen, las razas de maíz que tienen un periodo de maduración muy corto, ¿no? Que pueden ser como de unos 4 meses, ajá, como de 4 meses, algo así. Y son distintas razas, distintas variantes del maíz y depende mucho del clima, depende mucho del patrón de lluvias, pero también del suelo, qué tantos nutrientes hay. Si hay abundancia de agua y de nutrientes, pues es natural que el maíz vaya a tener un periodo más corto de maduración, va a madurar más rápido. En cambio, donde llueve poco y los nutrientes no son tan abundantes, entonces le va a costar más trabajo al maíz, va a necesitar más tiempo, va a estar batallando más días, más meses, más veintenas, hasta alcanzar una madurez para florear. Ellos pues tienen así su reloj biológico, tienen su propio ritmo, su propio percepción, realmente pues perciben, son entidades conscientes y muy inteligentes y saben, ¿no? Saben cuándo, cuándo florecer, cuándo es el momento más apropiado y florecen y entonces pues se da la fecundación y luego ya viene la maduración de los frutos, de los elotes. Bueno, entonces esa es Weytososli. Luego viene la quinta veintena, que es Toshkat, que por lo general se considera que es cosa seca, ajá, que es un momento de mucha sequedad, lo cual sí es muy probable porque es en mayo y está haciendo ya mucho calor y no llueve, ¿verdad? Todavía como que hay unas lluvias así bien esporádicas, unas lloviznitas de vez en cuando y a veces, pues sí, em, incluso pues se llega a germinar, ¿no? Incluso con una lluviecita así muy pequeñita, el maíz se puede germinar, porque cuando es chiquito no necesita tanta agua, es así la semillita o es el germinadito así chiquitito, el tallito que está saliendo apenas y no necesita tanta agua. En cambio, mientras más crece la mata, más agua va necesitando. Por eso, si no llueve suficiente, no puede crecer mucho, porque necesita agua para aumentar su volumen, para aumentar su altura. Entonces, sí, sí, muy probablemente Tosca significa cosa seca, aunque yo he considerado siempre que tal vez no sea Toscat, sino que es más bien Toscat, que Toscat significa garganta, porque en esta veintena, pues ocurre el paso central, que es por ahí digamos, principios de mayo, mediados de mayo, y entonces en muchas ciudades del México antiguo se construyeron pues cámaras obscuras con chimeneas así súper verticales y muy bien pues diseñadas, como la de Xochicalco, que tiene sus lajitas de la chimenea en espiral y eso hace pues un efecto muy, muy especial cuando entra la luz adentro de la cámara para iluminarla el día del paso cenital. Aunque entra durante muchos, muchos días, como que serán unos 30 días, 40 días, me parece, antes y después. Realmente solamente el día del paso cenital entra de una forma muy especial que se enciende todo el interior.
Entonces, estas chimeneas, pues la había en Monte Albán, había en Teotihuacán, en muchas ciudades, ¿no? Era algo muy común en la observación del paso cenital y estas chimeneas pues son como una garganta finalmente, ¿no? Como una garganta por donde entra el alimento que es el sol. Y pues así yo pienso que puede venir, ¿no? Puede venir de allí también. Y bueno, en esta veintena se veneraba sobre todo a Tezcatlipoca, aunque bueno, acá los mexicas pues decían que pues Huitzilopochtli, ¿no? Porque Huitzilopochtli pues para los mexicas era lo más importante, pero realmente esta fiesta pues viene de los tolteca, ajá, ellos todavía no tenían a Huitzilopochtli, pero ellos tenían a Tezcatlipoca, que era su deidad, digamos, más importante quizás. Ajá, bueno, había otras como Omácar y así, pero este era muy, muy, muy importante, ¿no? Tezcatlipoca, porque era así como la percepción interior, la mente y todo esto. Eh, y entonces, pues así el paso cenital en este momento. Luego la sexta veintena, Etzacualistli, significa comer etzali. El listli es la acción, cua comer, y etza es de etzali, que es una comida que se hacía con maíz y frijol, y era pues lo que hacían en este momento. Y esta fiesta la dedicaban a Tlaloc y los Tlaloques. Y es que en este momento, ya a finales de mayo, a principios de junio, era cuando ya empezaba a llover más, ¿verdad? Empezaba a haber más aguaceros, sobre todo. No había todavía el temporal, sino que más bien se presentan como aguaceros. Y esto, pues, es algo muy, muy propicio. Y entonces, pues, se le hacían muchas ofrendas, muchos ritos, muchos honores a Tlaloc y a los Tlaloques. Luego, la séptima veintena, Tecuilhuitontli, que significa pequeña fiesta de gobernantes. Tontli es pequeño, Tecuj es gobernante, e Ilhuit, la parte que está aquí en medio, es fiesta o día, pero realmente para ellos todos los días eran fiestas, entonces es sinónimo, fiesta y día. Y se dice Ilhuit, entonces es pequeña fiesta de gobernantes. Y esta era dedicada a Huixtocíhuatl, que, que es la señora de la sal. Uh-huh. No hay una raíz para Huixto. Cíhuatl es mujer, pero Huixto no hay una raíz en el náhuatl. Sin embargo, a los habitantes que, del valle de Puebla, de Tlaxcala, de esta región, les llamaban los Olmeca Huixtontin. Huixtontin, pues es como los Huixton, y el Tontli es como pequeño, son como los pequeños Huixto. Tal vez eh, tengan alguna raíz en otro idioma, probablemente el popoloca que se hablaba en esa parte, que es un idioma pues ahí cercanito, muy, muy parecido al mixteco realmente, que se hablaba en esta región de Puebla y Tlaxcala. Y entonces probablemente significa la mujer de allá de los Wistonti, ¿no? O algo así, una mujer de allá. Y es que allá cerca de Tehuacán hay un lugar que se llama Zapotitlán Las Salinas. Y bueno, toda esta región de Tehuacán, pero sobre todo aquí en Zapotitlán de Las Salinas, pues hay unas manantiales allí, que el agua es muy salina, porque allí hubo una especie de mar. Hubo una especie de mar, al parecer fue un mar interior, porque cuando se levantó el continente aquí en México, pues antes pues era un océano, y de hecho ahí cerca de este lugar hay unas canteras de fósiles muy importantes, donde uno ve pues peces y ve huellas de dinosaurios y muchos animales de aquella época, porque era realmente un mar. Luego empezó a levantarse y como que quedó ahí encerrado este mar interior, y se quedó contenida mucha sal en esta región. Hay mucha sal,
por este mar que se quedó adentro del continente y ya después pues se secó, pero quedó allí la sal y entonces el agua que sale de aquí es muy salina y la gente de allí pues la ponía como en unas terracitas, la hacía ahí un poquito circular y a secar más que nada, a secar y entonces se concentra el agua y se empieza allí a depositar y ya esta sal pues la recolectaban y entonces la iban a truequear a muchas regiones porque es una sal muy pura, ¿no? No es como el salitre que se producía aquí en el lago de Texcoco, de Texcoco, ahí pues hay también salinas, pero es otro tipo de sal, ¿verdad? Es un tipo de sal un poquito eh, menos pura, tiene otros elementos, tiene pues de pronto mucho magnesio, mucho potasio y así elementos de hierro probablemente. Pero esta sal de acá, de la zona de Tehuacán, es muy, muy pura, es algo muy especial y por eso era muy apreciada y era la que traían estas mujeres. Ajá, estas mujeres me imagino que eran las que producían, se dedicaban a producir esta sal y a comerciarla. Y bueno, yo considero que, considerando si este es el paso cenital, aquí el Toshkat, entonces aquí ocurre el solsticio de verano. Y según esta cuenta, pues así es. Este es entre el 12 de junio y el 1 de julio. Y el solsticio de verano, pues ocurre el 21 de junio, ¿verdad? Acá el paso cenital ocurre, depende de la ciudad, pero por ejemplo en Xochicalco ocurre el 15 de mayo, aquí en México, Tenochtitlan, el 18 de mayo y así. En estas fechas más o menos es que ocurre el paso cenital. Luego tenemos la octava veintena que es Hueytecuilhuitl. Y Hueytecuilhuitl significa gran fiesta de gobernantes. Huey es grande, Tecucli es señor y Ilhuitl fiesta. Ajá, gran fiesta de gobernantes y se dedicaba a Xilonen. Y aquí es bien importante, porque Xilonen, pues es el jilote, es realmente el ovario del maíz, donde están los óvulos, y estos óvulos al fecundarse se van a transformar en granitos de elote y bueno, de mazorca ya cuando madure, ¿va? Pero es bien importante. Esta es la floración del maíz. Un poquito antes de que salga el jilote, sale la espiga, que es la flor masculina que se da hasta arriba. Realmente es esto que está aquí, la espiga, esta es la flor masculina, y el jilote, pues es lo que se transforma después en elote o en mazorca, y es el óvulo, es la flor femenina. Es como el ovario de una flor, ¿no? Es un ovario, pero están separados, ¿verdad? En este caso no es como las flores comunes que vemos, que tienen sus pistilos, que son la parte masculina y luego en medio pues está el ovario, ¿verdad? Que es la parte femenina. Aquí más bien están separadas. Hasta arriba es la espiga, que es masculina, y abajo en los recoditos de las hojas, ahí brotan los jilotes, que es la flor femenina. Y entonces es bien importante este momento. Este es un momento muy importante porque es la floración del maíz. Y era es un momento muy, muy importante para el maíz, muy delicado. Y pues aquí el viento sobre todo es quien se encarga de la fecundación, ¿verdad? Ya sea que el mismo polen de la misma planta caiga sobre sus gilotes o el viento transporte su polen a otras plantas, ajá, o incluso se puede la cruza con el teocintle, ¿verdad? Que es el antepasado del maíz. El teocintle, pues es esta plantita que es de donde surge realmente el maíz y este tiene muchos tallos, mientras que el maíz es un solo tallo. Ajá. Entonces aquí pues cada tallo tiene sus espigas y tiene sus gilotitos, digamos, también, sus ovarios.
Bueno, después la novena es Tlaxochimaco, que significa algo así como son dadas guirnaldas de flores, ajá, de Tlaxochi, es algo así como guirnaldas, y maco significa ser dado. Y también tenía el nombre de Micailhuitontli, ajá, de Mica es muertos, Ilhuit es fiesta y Tontli pequeña, entonces pequeña fiesta de muertos. Y aquí realmente hacían unas guirnaldas de flores, iban, cortaban flores, las juntaban con un lacito y estas se las ponían a todas sus efigies de todas sus deidades, en todos los templos, en las casas, en todos lados. Todo lo adornaban con guirnaldas. Y aquí se da otro paso cenital, porque el paso cenital de que el sol ya pasó al solsticio de verano hacia el norte y luego viene de regreso otra vez y vuelve a pasar por el cenit, por ahí, aquí en México, Tenochtitlan, por ahí del 26 de julio. Luego, el 10º mes se llamaba Xocothuetzi. Xocot es fruto y Huetzi es caer o cae. Está en tercera persona. O también tenía el nombre de Güey Micailhuit, que significa güey grande, Mica muertos o muerto, Ilhuit es fiesta. Entonces, gran fiesta de muertos. Y aquí probablemente se llamaba así, caen los frutos, porque finalmente este periodo después de la floración del maíz, pues empiezan a dar los elotes, ¿verdad? Toda esta época, estas 2 veintenas, pues es cuando se dan los elotes, por ahí de julio y agosto sobre todo. Y aquí también depende de la región. Hay regiones donde todavía hasta septiembre o incluso octubre hay elotes, ¿verdad? Hay elotes, pero sobre todo estamos hablando aquí de cultivos de temporal, porque puede haber cultivos de riego, ¿verdad? Y esos pues pueden producir también elotes en primavera, ¿no? Se puede dar una cosecha en primavera, digamos, y otra cosecha para el otoño. Ajá, entonces, pero estos son siembras de temporal. Entonces, así más o menos esta época es de los elotes. Luego aquí tenemos la 11ª, que es Ochpanistli, la que les mostré, que es la fiesta más importante, y significa Ochpana es barrer, es el verbo barrer, pero el Istli significa la acción de barrer o el barrer. Y esta estaba dedicada a Tosig, nuestra abuela, porque decían que en este momento había muchos vientos y que era que la abuela, o sea, la madre realmente de todos los dioses, Teotihuacan, o todos los sagrados más bien, o la tierra misma, ¿no? Coatlicue, ajá. Tenía muchos nombres, ¿no? Dependiendo de su comportamiento, del aspecto que se estuviese mostrando, la tierra tenía muchos nombres, ¿no? Podría ser Coatlicue, podría ser Teotihuacan, podría ser Tosig, podría ser Ilamatecupli, podría ser Tlaltecupli, ¿verdad? Tenía muchos nombres dependiendo de sus diferentes, muy múltiples aspectos. Bueno, entonces aquí era Tosig, y todo el mundo salía y barría las calles, barría los templos, las casas, todos lados se ponían a barrer porque decían que la abuela estaba barriendo. Y esta era la fiesta más importante que les digo, porque se daban ya las mazorcas. Ya esto es prácticamente septiembre. En septiembre prácticamente ya el elote o los granos del elote ya están bien maduros, ya están realmente duros. No es que estén secos, están frescos todavía, pero tienen tanto almidón, tanto almidón, que ya uno no se los puede hervir y comer así, porque ya no están suavecitos, ya están bien duros y están así como pastosos, ¿verdad? Ya la verdad eso está muy difícil de comerse, pero pues eso ya es para dejarse secar, para recoger en la cosecha. Entonces era esta fiesta, aquí están con la procesión, con las mazorcas de la milpa, ya se dio todo eso, están haciendo una gran fiesta, aquí se ven unas energías, aquí unos sagrados masculinos agarrando su falo, miren,
los que tienen conitos así, gorrito de cono, son huastecos, y acá abajo hay otros también con sus falos en la mano, que más bien tienen su Ixcualmeca o su banda de la cabeza roja y su tocado de plumas, les digo, de orejas de conejo. Estos son chichimecas, son chichimecas y huastecos, son estas energías masculinas que están, pues aquí como cortejando, a la Chicomecoatl, porque finalmente, pues son esta energía masculina que les digo, ¿verdad? Esta energía masculina y esta energía femenina. Y están celebrando, que finalmente es esta fusión de estas energías, que todas son energías femeninas. Todas estas son, aquí está incluso Tlazolteotl, igual es Chicomecoatl, nada más que como que va llegando en procesión. Pues son las energías entonces femeninas y masculinas, y esta fusión ya dio los frutos y ya el fruto se maduró, ¿verdad? Ya está aquí la mazorca, que es la que les digo que le llaman, ay, acá lo puse, cacamac, no, camahuac. Cacamac es más bien la, el elote tiernito. Pero entonces aquí en Oxpanistli es esta fiesta muy grande, muy importante. Luego tenemos ya dos veintenas que le siguen, que es Teotl-Esco. Teotl es sagrados y Esco es llegar, o llega más bien. Teotl-Esco es llega lo sagrado, o llegan los sagrados, porque realmente dicen que ponía un sacerdote en un templo, ponía ahí ofrendas de alimentos, de muchas cosas, y ponía una capa de harina de maíz, y entonces estaba toda la noche, entraba y salía del templo para observar la harina de maíz, y ya cuando veía que había una patita allí, ahí impresa en la harina de maíz, ya salía corriendo a decir que ya habían llegado, a gritarle a todo el pueblo que ya habían llegado, y todo el mundo se ponía muy feliz. Y decían que este piecito era el piecito de Tlamatzincat, Tlamatzincat o Tlamatli, Tlamatzin, significa venerable cazador. Y aquí el Cat es como el habitante, el habitante del venerable cazador, es como el espíritu del cazador realmente. Esto es lo que nos está diciendo. Y le hacían, pues, toda esta ofrenda, algo así como la ofrenda de muertos que nosotros hacemos, pero esto se lo hacían a los sagrados, y realmente se la ponían a todas, nada más que Tlamatzincat como el cazador, el más rápido, el más veloz, el más hábil, y era el primero que llegaba. También tenía el nombre de esta veintena de Pachtontli, o pequeño Pachtli es Eno, y Tontli pequeño, entonces es pequeño Eno. Ya en esta época pues está un poquito enfriando, ¿verdad? Está enfriando ya el clima, y es cuando se empieza a dar el heno. Ya pues es el otoño lo que está ocurriendo, ¿verdad? Y por eso empieza a crecer el heno. El heno realmente está ahí siempre en los árboles, ¿verdad? No es tanto un parásito, sino más bien es como un huésped, más bien. No se alimenta del árbol, no se alimenta de los árboles, se alimenta de la humedad que haya en el ambiente y del polvo que le cae. De pronto en este tiempo empieza a hacer mucho polvo, ¿verdad? En septiembre. Y este polvo pues trae de pronto muchos nutrientes, y es de lo que se nutre el heno, realmente no se nutre de los árboles. Y entonces aquí pues está la mazorca, más que mazorca le podemos, bueno, sí, es la mazorca, pero se está secando. Todo este periodo pues ya es el periodo de secado de la mazorca. ¿Qué es lo que vemos? Este Oxpanistli. Y luego aquí ya viene Teotl-Esco, que es esta veintena. Y vemos aquí está ya otra vez Xilonen, aquí trae sus mazorquitas, está ya en otro color, acá está como en colores,
que son realmente los colores del maíz. De hecho, aquí, vamos a regresar, están los colores del maíz azul, maíz blanco, maíz amarillo y maíz rojo. Son los colores del maíz, son los 4 colores de las mazorcas, de hecho. Y acá está más bien como en azulito. Y aquí la tienen sujeta pues unos sacerdotes, ajá, la tienen sujeta de manos y pies, como si la fueran a sacrificar. Y lo que pasa, y bueno, aquí hay unos adornos, unos tocados, unos objetos rituales hechos de papel. Esto es papel, por eso está así como rectangular. Y tiene estos asteriscos aquí de negro que los hacían con hule, derretían el hule y lo aplicaban allí, simbolizando las gotas de agua, de la lluvia. Entonces, aquí realmente nos está diciendo que todavía hay lluvias, ajá, todavía hay lluvias. De hecho, aquí estas figuras también están dibujadas como tlaloques, ajá, son los tlaloques, están igualmente a los 4 rumbos y son los 4 colores, el blanco, el amarillo, el rojo y el azul. Son los 4 colores de los tlaloques que le dan además el color a los maíces. Así lo concebían ellos. Aquí está ella que es la Chicomecoat, y aquí la están como sacrificando. Y aquí abajo de ellos están las mazorcas. Realmente lo que pasa es que la mazorca ya estaba dada, y hay una práctica que yo creo que se ha perdido porque es mucho trabajo, pero se le llama dobla, y era cuando ya la mazorca estaba madura, entonces la caña se doblaba para que la mazorca ya no estuviera abierta hacia arriba, porque entonces si seguía lloviendo se le iba a meter el agua y se iba a pudrir. Entonces, y no era que fuera a dar ya el huitlacoche es cuando está el elote fresco, ¿no? Aquí ya está muy dura, aquí ya de plano no se va a dar bien. Y entonces, más bien se hace la dobla para que las mismas hojas de la mazorca, ¿verdad? Que le llaman el totomostli, protegieran a la mazorca y le funcionaran como un impermeable. Entonces, por eso se hace la dobla, y es lo que considero que está simbolizándose aquí. Sí, se sacrifica, se le rompe, ¿verdad? Su cuerpo a la chicomecoat, a la planta de maíz, para que la mazorca ya no esté abierta hacia arriba, sino que ahora esté más bien mirando hacia abajo, digamos, ajá, y de esta forma se proteja de las lluvias que todavía están ocurriendo hacia esta época, que pues ya es como para octubre. Y entonces por eso están aquí como protegiendo al maíz, como que ya no está paradito, ya está como acostadito. Y ese es Teotlesco. Y luego viene Tepehuilhuitl, ajá, que significa fiesta, Ilhuit, fiesta Tepecerro. Entonces, fiesta de los cerros, o Huaypachtli Gran Eno, porque pues ya en esta época ya, pues con todas estas polvaderas del otoño, pues todavía hay lluvias. Ajá, el heno es cuando adquiere pues su mayor crecimiento. ¿Qué les iba a decir? Pues sí, todavía aquí hay lluvias, todavía estamos en octubre, a finales de octubre ya se producen realmente las últimas lluvias, ya es el final de la temporada de lluvias, y ya hacia noviembre ya como que el clima se vuelve seco. La temporada de lluvias pues comienza pues por acá de junio, mayo, junio, y termina por acá en octubre. Ya hacia estas fechas, la que le sigue ya ha parado la temporada de lluvias y de huracanes, además también. Entonces, esta
hacían figuras de los montes, del Iztaccíhuatl, de Popocatépetl, del Ajusco, del Peñón del Tepetzingo, Tepetzinco, de todos estos, Tepeapulco es el otro peñón, de todos los cerritos del Monte Tlaloc, del Telapón, de todos hacían figuritas con amaranto, hacían sus imágenes, les ponían ojitos, carita, ¿no? Boquita y todo, naricita, con semillitas, y adentro les ponían un corazoncito. Y entonces, pues, ya los ponían así, les ponían sus ofrendas y todo, y ya después los partían con un cuchillito ceremonial, iban y los partían y les sacaban el corazoncito y pues se los comían, ¿no? Entonces era una fiesta dedicada a los cerros, era una forma de honrarlos, una forma de agradecerles, pues que allá, sobre todo que habitaban los tlaloques en los cerros, ¿verdad? Era un lugar donde era la casa de los tlaloques y de Tlaloc y finalmente también Chalchihuiticue. Y es esta es la veintena de Tepeilhuit no, Huaypachtli, ¿verdad? El Gran Eno. Acá vemos ya Tlaloc en su cerrito. En la anterior están los Tlaloques todavía muy presentes, todavía la lluvia está muy presente alrededor del maíz. Ajá. Y aquí ya como que se está retirando, pero todavía aquí están aquí estas, representan la lluvia, las nubes, ajá, la humedad, esto que está aquí, les digo, representa las gotitas de agua, de la lluvia, de las nubes, y todavía está cayendo sobre el maíz. Entonces todavía no se puede cosechar, todavía hay que esperar a que pase la humedad para que ya la mazorca seque bien, ¿verdad? Porque si la meten con humedad, ya sea que todavía esté fresca o que se haya mojado por la lluvia, si la guardan así con tantita humedad que tenga, aquello se echa a perder, ¿verdad? Se enmohece, no es que le salga huitlacoche, es que se enmohece y se pudre, o, o le salen bacterias, ¿no? Y aquello se destruye. Entonces, no se puede cosechar, hay que esperar a que pasen estas lluvias. Ya aquí Tlaloc se está retirando a su templo, a su montaña, a los montes, de hecho. Por eso se hacían estas ofrendas a los montes y todavía no se puede hacer la cosecha. Todavía hay que esperar a que termine la lluvia. Y finalmente, aquí la 14ª trecena es Quecholi, que significa que, cuello de hule, pues Quechtli es cuello y Oli, pues hule. Entonces, cuello de hule, y era porque llegaban las aves migratorias, ajá, que estas aves migratorias, pues son aves acuáticas y tienen el cuello largo porque son como pescadoras, ¿verdad? Meten su pico adentro del agua y ahí ya sea que filtren o estén ahí hurgando en el lodo, en el fango, buscando animalitos, buscando algo que se puedan comer, y pues por eso tienen el cuello así muy largo y muy flexible, y por eso se le llama así a esta veintena. Estaba dedicada a Mixcoatl y en general a todas las deidades de la cacería. Esta era una fiesta de los Chichimeca, y bueno, vamos a girarla. Ahí no. Sí, gira. Ahí está. Una fiesta de los Chichimeca. Aquí está Mixcoatl. Tiene un atlat en su mano. En la otra tiene un chimali, bueno, este es el lanzadardos, el atlat. Este es el escudo, el chimali. Tiene ahí una banderita que es para poner señalamientos. Y tiene una red de pesca. Esto que trae aquí es una red de pesca. Y entonces, pues él así bien equipado, ya sea para cazar, con el atlat cazaban patos, aves acuáticas, con la red de pesca, pues pescados, ¿no? Pescaditos o ajolotes o acosiles, habían pues muchos animalitos, ¿verdad? Que se comían. Ajá. Pues el Chimali, por si tenía que defenderse, me imagino, por si de pronto alguien le salía por ahí, este es mi territorio, vete para allá.
pero así. Y la banderita para decir, yo aquí estoy pescando, yo aquí estoy cazando, este es mi espacio, yo me imagino. Y alrededor están aquí todos los chichimecas, como ven, tienen su atuendo, su ropa muy sencillita, su mashla blanco, todo blanco. Traen aquí unas mantas con las que juntaban las 4 puntitas para hacer como una especie de morralito. Y bueno, amarraban 2 de estas mantitas y se ponían una adelante y otra atrás, o las dos así a los lados, hacia atrás, y era para cargar ahí sus cosas, sobre todo la casa, los animalitos que cazaban, ahí los metían. Y bueno, ellos aquí ya traen los animalitos, ya los cocinaron, ya los asaron al fuego, están así ensartados con una vara, y ya los asaron, y ya los vienen aquí a ofrendar, y todos traen sus banderitas, porque son importantes para ellos porque indicaban sus espacios. Con las banderitas indicaban su espacio donde pescaban, donde cazaban, o también en el lago indicaban mucho con las banderitas los lugares muy profundos para que la gente, como luego andaban caminando, realmente andaban caminando sobre el pantano y pescando y cazando patos y todo esto, pues podían estar en las partes más someras, pero si era un lugar ya profundo, entonces allí había peligro de que se pudiesen ahogar. Quizás sabían nadar, pero muchas veces las algas no te dejan, se te enredan y te puedes allí realmente atorar y te puedes ahogar. Entonces no es tan, no es tan fácil. Pero así ellos, pues traen aquí, las mujeres traen aquí, pues al niño, al hijo, y trae el tlaxcal, las, este, las tortillas, tlaxcali. Todos tienen su ojito negro porque son chichimecas y se pintaban a la Itzpapalot en sus ojos, así de negro, simbolizando la Itzpapalot, la noche. Y acá traen el pulque también, acá está esta mujercita repartiendo el pulque, aquí está la tinaja de pulque y así. Esta es la fiesta de los cazadores, acá son estos los sacerdotes, de Mixcod o de Atlahua. Atlahua pues realmente era la mano izquierda, si ustedes se fijan, es la mano izquierda la que trae el atlat, y era realmente la que hacía el empuje de lanzamiento, y con la derecha más bien hacían la dirección, porque la derecha como que tiene más puntería, tenemos más control con la derecha. Entonces ellos tenían que desarrollar fuerza en la izquierda para poder controlar la dirección con la izquierda y así poder cazar los patos. O sea, no era tan fácil. Y acá en la derecha pues traen la red de pesca, que esa es más como de Amimit, que es otra deidad más bien de la pesca. Y aquí está el dardo, están sus morrales, su cinta a la cabeza y su tocado de plumas, de orejas de conejo, yo le llamo. Porque eran cazadores, ellos andaban cazando animalitos y conejos. Bueno, y aquí está el huehue, ¿verdad? Aquí están tocando el tambor y todos están danzando muy felices los chichimecas. Esta es Quecholi, la fiesta de los chichimecas. Eh, y son las aves migratorias. Y esto, pues actualmente en noviembre pues es la época de observación de las aves migratorias, ¿verdad? Es cuando todo el mundo, los que se dedican a observar aves, ¿verdad? Pues van sobre todo a las zonas lacustres, a los lagos, que es a donde llegan mucho, ¿verdad? Las aves migratorias vienen del norte, porque allá en Estados Unidos, en Canadá, pues está haciendo tanto frío que los lagos se congelan y entonces pues no se pueden alimentar porque ellas tienen que pescar. Y si el lago está congelado, pues no, se mueren de hambre, entonces por eso tienen que venirse para acá. Tienen que venirse para acá huyendo de allá del congelamiento de los lagos. Vienen buscando sobre todo comida, no tanto es el frío, no es que tengan o sea, pues sí, hace frío, ¿no? Pero no es tanto por el frío, sino por la falta de alimento, es que vienen para acá las aves migratorias. Y esto es en noviembre, luego la 15ª veintena es Panquetzalistli, que es izamiento de banderas, y se dedicaba a Huitzilopochtli.
Y entonces, pues aquí, pues muchos tienen esta confusión, ¿no? Yo por eso pienso que Arturo Mesa cambió su calendario. Él lo pone mucho posterior. Él dice que no comienza el 12 de febrero, sino el 12 de marzo. Y esto lo hace porque entonces esta de Panquetzalistli, esta veintena, coincide con el solsticio más o menos de invierno, que es el nacimiento de Huitzilopochtli, ¿no? Entonces, por eso Arturo Mesa lo cambia hasta allá. Pero pues ya el Quecholi ya quedaría más como hacia inicios de diciembre, ya pasó este momento en que llegan las aves migratorias. Sí, sí están, ¿no? Sí están las aves migratorias, pero realmente lo espectacular es cuando llegan, y más bien llegaban, ¿no? En aquel entonces llegaban cantidades enormes. Y otra cosa, por cierto, Mixcoatl es serpiente de nubes, ¿no? Mixtli es nube y Coatl serpiente. Y pues, muchas veces se interpreta como la Vía Láctea, ¿no? Que es como una nube, así como una nube media brillante, como de estrellas. Y como una nube, como una serpiente, ¿no? Porque está así alargada por toda el cielo, por toda la bóveda celeste, y parece una serpiente de nube. Pero yo también he pensado que probablemente es el hecho de que las aves en sus parvadas empiezan a moverse todos al unísono y empiezan a cambiar de rumbo todos al mismo tiempo y parecen como una serpiente enorme, ¿verdad? Como una serpiente enorme que está vivoreando en el cielo. Y así parecen una nube también, porque están hechas así como de muchos puntitos, ¿verdad? Así, muchas avecitas, parecen una nube, es como una nube que serpentea en el cielo. Entonces, pienso que probablemente de ahí venga igual este nombre de Mixcoatl, ¿no? El de la Vía Láctea, pues también me parece, a lo mejor eran ambos, no tienen por qué ser excluyentes, a lo mejor eran ambos. Pero bueno, así las aves migratorias. Luego el Panquetzalistli, entonces, pues hay ese debate, ¿no? Que si lo cambian al 12 de marzo para que esta fiesta de Panquetzalistli coincida con el solsticio de invierno. Pero si hacemos eso, todo se desajusta, todas las fechas, por ejemplo, la floración del maíz ya se va a dar a finales de julio, más bien a principios de agosto. Y ahorita vamos a ver, bueno, después, más adelante vamos a ver que, que la floración del maíz realmente, pues, sí tiene su época y lo mismo la mazorca se va un poquito a retrasar, todo esto. Y ahorita vamos a ver las otras veintenas que también son importantes y vamos a compararlo. Pero bueno, vamos a regresarlo. Acá, era esto. Y entonces yo pienso que más bien probablemente el izamiento de banderas se hacía en este momento, que es ya a finales de noviembre, a principios de diciembre, porque como ya había dejado de llover por 20 días, entonces el nivel del lago ya había descendido bastante y entonces quedaban solamente las zonas más profundas del lago, eran las que quedaban con agua. Todo lo demás, pues como que se medio secaba, pues era realmente como un pantano, eran como pantanos, y luego estaba la parte más profunda, y era la que se mantenía, en este momento, permanecía con agua aquí en Panquetzalistli, y entonces en esta veintena lo que pienso que hacían era que iban y señalaban toda esta parte profunda, que era la que ya quedaba evidente porque ya había bajado el nivel del agua, y la marcaban con banderitas. Y de hecho, aquí cerca está Pantitlán, ¿verdad? Pantitlán era un lugar que era pues profundo allí y decían que había un remolino y que salía vapor, por eso hacían ofrendas ahí a Tlaloc y a los tlaloques, porque ahí salía el vapor, hay unas termas, ¿no? Hay aguas termales allí. Y desde entonces pues salía ese calor en forma de nubes de vapor, ¿no?
salía en forma de vapor y por eso iban ahí a hacerle ofrendas a Tlaloc y a los tlaloques, pero estaba profundo y entonces por eso lo tenían rodeado de banderas y por eso se llama Pantitlán. Pantitlán significa entre banderas, porque estaba totalmente rodeado de banderas para advertir a la gente de que era una zona muy profunda, de que no se acercara. Y de hecho, cuando los mexicas huyen de Culhuacán, porque se pelean allá en Culhuacán con el Tlactuani, porque había hecho un golpe de Estado, hubo un golpe de Estado. Bueno, los mexicas salieron huyendo de Chapultepec porque los tecpanecas, otomíes, no los quisieron en Chapultepec. No, mal, ¿no? Los veían así, pues todos quizás desarrapados, como pues eran cazadores, ¿no? Eran gente así que era nómada y no los veían bien. Entonces los corrieron y se vinieron a meter acá a lo que es Iztapalapa, realmente allí fueron a dar. Y le llamaron Tizapan, o sea, sobre el agua de yeso o de tiza y porque era así como agua blancuzca, ¿no? Era agua salina realmente, entonces pues no era buena para la agricultura y por eso no había realmente allí una población. Y entonces se fueron ahí a refugiar y le fueron a decir al señor de Culhuacán si los dejaba vivir ahí. Y él les dijo, sí, ahí pueden vivir. Él consideró que, pues, que no iban a aguantar porque, pues, ni podían sembrar y había muchas serpientes y, pues, él dijo, no, seguro que ya se van a ir, no, rápido. Pero pues no, los mexicas pues más bien se dedicaban a cazar y a pescar, ¿no? Y eso sí había. Y entonces pues pues no tuvieron problemas, ahí se quedaron y ya el señor de Culhuacán como vio que pues no se habían ido y que pues eran inteligentes, ¿no? Eran gente que sabía vivir en ese lugar que él consideraba muy inhóspito y entonces los invitó a formar parte de su pueblo, de su señorío, de volverse colúas. Y entonces los mexicas realmente entraron a formar parte del estado, digamos, Culúa. Se volvieron culúas realmente. Y y era una zona, eh, pues realmente no era buena para la agricultura. Ya después, cuando Nezahualcóyotl hizo el Albarradón, que es un dique que protegió toda esta zona de acá de la ciudad, digamos, desde Iztapalapa, pues lo que es Tenochtitlan, hizo ese dique para que el agua salada de Texcoco no entrara y solamente entrara el agua dulce que venía de Xochimilco, de Chalco, de allá, de esos lagos, ¿verdad? Y agua dulce significa agua apta para el cultivo, ¿no? Para que se dieran bien las milpas, porque con el agua salina no se daban bien las milpas, realmente no es lo apropiado. Y bueno, ellos fueron bien recibidos por el señor de ahí de Culhuacán, pero entonces era Coxcostli, era el señor de Culhuacán, pero luego Achitometl, que es así como era un noble de ahí mismo de Culhuacán, estaba molesto, no le caían bien los mexicas, y entonces pues hizo un levantamiento, hizo un golpe de estado, mató a Coscosli y se hizo del poder en Culhuacán. Y entonces los mexicas no estuvieron conformes, se pelearon con él y finalmente salen huyendo, se meten al lago, andan, pasan por Iztacalco, andaba una mujer que andaba en labor de parto, le hicieron un temazcal ahí en medio del cañaveral, ya después llegaron atravesaron Iztacalco y llegaron hasta Pantitlán, y en Pantitlán pues ya estaba profundo, ya no pudieron pasar. Entonces se tuvieron que regresar hasta Michoacán, que es donde parió la mujer. Y ya de por ahí en Michoacán más o menos estuvieron allí ya un poquito tranquilos, porque pues había nacido el bebé, y más bien mandaron a los guerreros a buscar un lugar donde establecerse, y fue que encontraron el islote de Tenochtitlan. Pero es lo que quería decirles, ¿no? Que se encuentran Pantitlán y ahí ya estaba muy profundo. Entonces dijeron, no, aquí ya no se puede, vamos de regreso.
y se regresaron otra vez hacia el centro, porque iban como hacia Texcoco, iban huyendo como rumbo a Texcoco realmente, pero no pudieron porque estaba ya muy profundo. Y pues la gente, los niños, las mujeres, los ancianos, pues no se podía. Y de por sí es lejísimos, ¿no? A lo mejor pudieron haber llegado al Peñón ahí, el Tepetzinco, pero pues más bien se quedaron de este lado porque más para allá está profundo. Y bueno, es Pantitlán, por eso allí ponían las banderas. Y yo pienso que esta era la temporada aquí a finales de noviembre, a principios de diciembre. Ya las aguas descendieron, solamente quedan las zonas más profundas, quedan con agua, y entonces van y plantan, siembran un montón de banderas todo alrededor para que la gente no corra peligro, ¿verdad? Ya durante el año, cuando llueva, van a poderse meter y van a ver ahí las banderas y van a saber que allí no hay que atravesar porque está hondo. Entonces, es lo que yo considero. Y bueno, Huitzilopochtli, porque pues ya es el sur que está, más bien el sol que ya está cayendo hacia el sur, ¿verdad? Ya, además, los cielos están despejados, como podemos ver allí en Tenochtitlan, en el Templo Mayor, están los dos templos, el de Tlaloc al norte, el de Huitzilopochtli al sur, justamente porque cuando el sol está al norte es la temporada de lluvias, y cuando está al sur, pues es la temporada de sequía, ¿no? Es la temporada de sequía, y aquí, pues ya ha dejado de llover, los cielos están así súper despejados, ajá, y entonces, pues este cielo así despejado, azul, pues digamos que la vestimenta o el atuendo del sol de esta época, ¿no? De la época de la sequía realmente, la época ya que no es temporada de lluvias, es la época del estiaje, se le llama, creo. Y entonces, eso es Huitzilopochtli, es el sol de cuando ya no hay lluvias. Ajá. Ahí es cuando ya se considera que el sol ya está hacia el sur, ya está hacia esa parte muy inclinado hacia el sur, ya los días están fríos justamente por esta situación de que el sol ya está muy al sur. Y sí, ahorita estamos a 6 de noviembre, ahorita estamos, según esta cuenta, pues todavía en Quecholi. Las aves migratorias están ahorita llegando, pero para el 19 de noviembre, por ahí de la Revolución Mexicana, ¿verdad? Del aniversario de la Revolución, pues por ahí así empieza este momento de Panquetzalistli. Pero sí, ya ahorita todavía están un poquito, algunas que otras lluvias, ¿verdad? Todavía está medio nubladito, pero ya para entonces ya se va a empezar a despejar mucho más y entonces ya está más el Huitzilopochtli presente. Luego la 16ª Veintenes Atemostli, que significa, bueno, hay quien dice que es la bajada del agua, la bajada del agua, y de hecho por ahí hay un signo de algún manuscrito, un códice que lo ponen así como agua bajando por una escalerita de un templo, de un teocalli, pero yo considero que más bien significa, más bien es como Temosli, que viene de Ajmo. Ajmo es no y Temosli es la bajada, ajá, la acción de bajar. Entonces, Temosli significaría la no bajada. Y es que considero que en esta veintena se produce el solsticio de invierno, y es cuando el sol ya bajó lo más al sur en su trayectoria sobre el cielo, y de ahí ya no baja. Se queda, de hecho, unos días como estático, así como unos 10 días, parece que no se mueve ahí, se queda ahí quietecito a esa altura, ya no baja y ya después empieza a subir. Entonces, yo considero que más bien significa la no bajada, porque en este momento pues no está lloviendo realmente, es un solsticio de invierno, ya son los últimos días de diciembre, pues a lo mucho puede caer quizás una helada, pero no realmente las heladas llegan hasta enero. Ajá. Pero sí, yo considero que significa esto,
Y bueno, era dedicada a Tlaloc y los Tlaloques también. Pues igual podría ser lo de las aguas, no sé, pero realmente en esta época realmente no llueve, como lo vamos a ver después cuando veamos el patrón de las lluvias. Pero bueno, así esta veintena. Luego Titit, la 17, significa encogimiento. Y esta se dedicaba a Ilamatecutli. Ilamatecutli es la señora anciana. Ilamat es anciana y Tecutli es señor o señora gobernante. Y bueno, el encogimiento se considera que se llamaba así el encogimiento porque es el momento en que hace más frío, cuando hace así súper, súper mucho frío. Y la Matecutli, o también le llamaban Ixtaxihuat, la mujer blanca, ¿verdad? Pues es las montañas, ¿verdad? Realmente se refiere a las montañas. Y es que la Matecutli se representaba como una anciana con el cabello blanco. Eso es lo que realmente es su distintivo, su cabello blanco. Y es que en esta época de Titit, que ya es realmente inicios de enero, entre el 29 de diciembre y el 17 de enero, según esta cuenta, eh, las montañas se nevaban, ¿verdad? Las más altas, el Tlaloc, Telapón, el Ajusco, así acá para la Sierra de las Cruces, acá el San Miguel, todas estas serranías muy altas, pues se llenaban de nieve, ¿verdad? Y todavía en algunos años ocurre, antes ocurría más, yo me acuerdo en mi infancia era todos los años. Ahorita con el calentamiento global, pues ya ni el Popo ni el Ista ya tienen glaciar, ya perdieron su glaciar por el calor que está aumentando, pero sí, yo me acuerdo de niño, todos los años era nevada y era una cosa hermosísima, ¿no? De que nos levantamos bien temprano a la azotea a mirar las montañas nevadas, era súper bonito. Pero por ahí yo me acuerdo que por ahí del 88 es cuando, no, se empezó a, a, a perder eso. De hecho, en el 88 el Ajusco se incendió. En lugar de producirse una nevada, se incendió. O sea, ya el calentamiento global a partir de esos años ya fue una tendencia así bien marcada, bien clara. Y bueno, esto ocurre realmente así a principios de enero, ¿no? Cuando caen estas nevadas, realmente caen todo enero, incluso pueden caer en febrero o hasta marzo, pueden llegar a caer. Sin embargo, las temperaturas más bajas en todo el año ocurren aquí en este momento, en los primeros días de enero, como lo vamos a ver después. Luego, la 18ª veintena Xiscali, que significa algo así como el renacer, el resucitar, el retoñar, y es porque pues ya pasa el frío, ¿verdad? Ya pasa el frío y entonces ya todo como que comienza a, este, a renovarse, a regenerarse, ¿verdad? La naturaleza ya otra vez empieza a pasar de este momento de letargo, del frío, ¿verdad? De que todo el mundo se guarece, se guarda, hiberna, ¿verdad? Los insectos, todos los animalitos, pues tratan de guarecerse del frío, porque sí, está muy pesado el frío. Y ya después pues empieza un poquito a calentar, no mucho, pero sí ya es tolerable, ¿verdad? Todavía hace frío, pero todavía es tolerable. Y en esta veintena se veneraba a Xiuhtecutli, que pues, es el señor del fuego, es el señor del fuego. Y bueno, ahí hay unas cosas interesantes que voy a tratar más bien en otro, en otra clase, pero sí en esta veintena le hacían su fiesta a Xiuhtecutli, le hacían otras, acá también le hacían esta en Xocothuetzi, pero esta yo siento que era sobre todo para agradecer, porque pues finalmente los ayudó a pasar este momento de extremo frío, y entonces le hacían su veintena, ¿verdad? Aquí de agradecimiento.
Y bueno, ya después vienen los Nemontemi, que son los 5 días sobrantes, ¿ya? Porque son 18 veintenas, son 360 días, y luego aquí más 5, 365. Y de esa forma, pues completaban el año. Y bueno, vamos aquí a dejar esta, esta clase porque ya es mucho tiempo. Y en la siguiente vamos a ver pues acerca acerca del maíz, aquí algunas cositas, y luego acerca de las prácticas agrícolas en distintos estados, en distintas regiones, las fiestas indígenas, las ferias del elote y cosas de meteorología también, para intentar entender un poquito, pues, todo esto que ellos, pues, observaron y seguían, porque ellos tenían que seguir estos ciclos naturales y ellos, pues, finalmente agradecían, veneraban, hacían, pues, muchas ofrendas de que todos estos fenómenos naturales se dieran, ¿verdad? A todo lo veneraban, eran personas realmente muy agradecidas y muy eh, asombradas de su mundo, de la naturaleza. Y bueno, aquí vamos a parar.